Decíamos en nuestra presentación el neonatal y el veredicto al que llegó ayer la Cámara Séptima aquí en la ciudad de Córdoba, asistida por jurados populares. Condena a perpetua para Brenda Agüero, inocencia para Diego Cardoso, ministro de Salud entonces, y otros cargos de los cuales vamos a hablar ahora. En el piso aquí con nosotros, quien fue el fiscal de instrucción en toda la causa, Raúl Garzón. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted, Laura? ¿Cómo quedó usted en lo personal con el fallo? Digamos, en primer lugar, con una satisfacción por lo trabajado en equipo. Más que personal, digo que estas tareas casi inimaginables en su complejidad, como así también en una serie de condiciones que se deben reunir para alcanzar un objetivo, cuál fue el esclarecimiento de este hecho, bueno, me llevó a sentir en primer lugar ese reconocimiento a mi entorno, la satisfacción del deber cumplido, pero con una presente imagen de quienes fueron víctimas de estos hechos. Y en esto tengo que marcar algo que trasciende lo jurídico, pero que lo inunda y lo debe sobrevolar siempre: lo humano. Pensaba mientras se desarrollaba este juicio, allí no están las víctimas, porque ya perdieron su vida, les quitaron su vida, y las otras víctimas son muy chiquititas y están allí sin saber qué pasó. Ese es el primer gran desafío que tuvo la causa. La tremenda siempre las víctimas son inocentes, pero estas son superlativamente inocentes, los seres que recién arriban a la vida, los más débiles de la especie. En definitiva, es increíble, inimaginable que esto pueda haber ocurrido, de modo que, a ver, si nos imagináramos por instantes que esos angelitos que nacían y abrían sus ojos a la vida, a pocos minutos de comenzarla, alguien podía venir a quitárselas. Eso produce un desafío y un deseo de intervenir en nombre del Estado en su defensa por la verdad y para también el pleno respeto a sus madres y a la explicación que debían tener. Mire, no puedo menos que esto está muy inundado también por muchos aspectos, por la medicina, por la autoridad, por la salud pública, por el poder. Pero me voy a detener en primer lugar en este aspecto. Y debo recordar, mire, yo una de las personas que admiro es el doctor René Favaloro. Yo creo que si se hubiesen seguido los médicos lo que es su enseñanza en cuanto a la medicina social, esto de estar cerca del paciente, del dolor, de las explicaciones, seguramente esas madres hubiesen sido parte de toda esta cuestión oportunamente. ¿Cómo es esto que si comenzaron los hechos el 18 de marzo, ya en abril todos se reunían, investigaban, se cuestionaban, y las madres, bien, gracias, allá lejos, sin explicaciones? ¿Cómo que estaban hablando de la muerte de un hijo? Imaginemos, no, estaban hablando de la muerte a lo mejor de alguno de nuestros hijos a espaldas nuestras. Esas fueron las madres ninguneadas por el poder y por los médicos. Por el poder en cuanto quien ejerce autoridad está ejerciendo poder. ¿Y quienes son médicos? Entonces vaya este estímulo al deber y a la tarea desde la justicia para analizar lo que sucedió. Y esto, bueno, no fue sencillo, se fue trabajando y, mire, creo que recolectar la prueba, que es el deber de un fiscal, se llevó a cabo porque hay mucha gente muy capaz y muy honesta. Si no, esto no hubiese sido posible. Ahora, si yo le pregunto, y le pido que use el término exacto, si usted quedó conforme, medianamente conforme, disconforme con el veredicto de ayer, su sensación. Medianamente conforme. ¿Qué faltó? Mire, estos son, a mi entender,
la causa dejó muchos interrogantes. Yo me hago hincapié en el principal, que me deja satisfecho y conforme, que es la resolución de la responsabilidad de quien fue la autora de estos crímenes. En ese aspecto, y no quiero avanzar mucho sobre lo que fue el juicio en realidad, porque no estuve allí, pero esta investigación dejó planteada no solamente la investigación de quienes fueron acusados, sino también otras paralelas que están pendientes. Entonces, creo que todo debió haberse resuelto simultáneamente. ¿Le hubiera gustado, doctor, estar en el juicio? Porque hay quienes siguieron la instrucción suya y el juicio después de 5 meses, bueno, vieron que no era lo mismo, que había una diferencia. Yo sé que usted no quiere hablar de los fiscales de Cámara ni de esa instancia, pero ¿le hubiera gustado estar en ese momento después de toda la instrucción que hizo? No se lo voy a contestar con claridad. Claro que me hubiese gustado, pero no por un deseo personal. No, le voy a ser sincero y no voy a pecar de soberbio. A esta altura de mi vida y de mi carrera judicial no me hace falta un juicio para exponer nada. Sí he sentido siempre el deseo de explicar, transmitir lo que la prueba se había demostrado, lo que se había colectado. Y en esto sí, y sin lo dije aquí creo que lo dije antes del juicio. Vamos a asistir a una desigualdad de partes. Vamos a asistir a representantes del Ministerio Fiscal que por una cuestión procesal se incorporan en este momento frente a los defensores de los imputados que vienen desde hace tiempo. Es una abierta desigualdad. Y la desigualdad, con total respeto, debo decir que en algunos pasajes del juicio se notó. Y esto era inevitable. Y reitero que no va en desmedro de nadie. Pero construir esa prueba necesitó, por ejemplo, formación especial sobre neonatología, farmacología, obstetricia. Esta investigación, que la debió llevar adelante este fiscal, ¿cómo interroga usted a un médico o neonatólogo si no tiene una mínima formación en neonatología que la incorporó externamente, porque uno se debe asesorar cuando interroga? Entonces, detrás de previo a cada interrogatorio a un médico, este fiscal debía haberse asesorado e informado en farmacología, en neonatología, en infectología, para decirle: señor, ¿usted qué me va a venir a decir? Sí, y trabajemos sobre eso. Eso lo noté en el juicio. Y voy a hacer un solo pasaje porque estas cuestiones hacen de que cuando usted ve, a lo mejor, y veo los votos en mayoría, y evidentemente debe haber existido jurados que no alcanzaron a ser persuadidos absolutamente de lo que la prueba pretendía transmitir. ¿No quedan dudas a su juicio, que siguió y que instruyó toda la causa, de que Brenda Agüero fue la autora de los pinchazos? Ninguna duda, pero categóricamente. Lo dije para acusar y lo digo ahora tras la sentencia. Quizás, a lo mejor uno se imaginó siempre que en ese debate se podrían haber, expresado y analizado situaciones que categóricamente, y les diría más, mucho antes de tanto tiempo, hubieran dado hasta lo mejor por terminado ese juicio. La litigación, la oralidad, los jurados populares requieren, en la tramitación del juicio oral, que es espléndido porque permite directamente la producción de la prueba, directamente los interrogatorios, directamente los rostros y las expresiones. Fíjense, por ejemplo, y voy a hacer un solo detalle que lo vi y la verdad que me costaba ver el juicio porque evidentemente advertía que muchas cuestiones, las lagunas, claro, es que había cuestiones que eran relevantes y que no obviamente no se preguntaban, o hasta se les toleraba a algunos profesionales médicos decirlas. Y voy a entrar en un ejemplo que lo vi pasar y
y ahora lo puedo decir. Una vez en una audiencia escuchaba que declaraba un neonatólogo de Buenos Aires, el externo, y dijo ese médico, especialista y catedrático, que los Apgar no indicaban más que los niños reunían, digamos, una calidad de bebés vigorosos, pero no eran señal de buena salud, razón por la cual a lo mejor 1 hora o 2 horas podía aparecer una patología. Muy bien. Yo observé ese testimonio y esto quedó como así. Entonces quedó allí como menospreciado el Apgar. Claro. Y que solo eran niños vigorosos. El Apgar es la serie de pruebas que se hacen, claro, con un puntaje. Eso quedó ahí. Entonces imagínense si usted le dicen, y bueno, pero ya me está diciendo el médico que después eso no es garantía de nada, y después es normal que pueda aparecer una patología, o que si así sucedía, no. Yo hubiese querido preguntarle en ese momento, cuando este médico, experto de muchas décadas, dijo, y neonatólogo, dijo, nenes vigorosos. Entonces yo al fiscal le hubiera preguntado, dígame, doctor, usted en tantos años, ¿estos nenes vigorosos son los que cuando los papás o los familiares esperan afuera, usted sale y les dice, ¿salió todo bien, la mamá y el bebé bien? Y seguramente usted me va a decir que sí. Claro, son esos. Claro. Entonces ahora le voy a hacer la otra pregunta. Dígame, en su historia de tantos hospitales y neonatologías que ha conducido, ¿cuántas veces a papás que tuvieron esa situación, usted le puede decir que se falleció, que se complicó, que está grave? Dígame cuánto. 2 horas después, claro. 2 horas y 10 horas que se le murió su bebé. Dígame, doctor, usted que me dijo que que esto solo es vigoroso. Entonces seguramente, señores, ese médico me hubiera dicho, y la verdad que no me pasó nunca. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y si yo le hubiese preguntado, y dígame, porque eso fue en alusión a una bebé que había presentado un cuadro su mamá de rotura de bolsa 24, 48 horas antes. Entonces, claro, en la audiencia quedó allí sembrado en el misterio de que, claro, podría ser que la mamá se le complicó por esta infección. A ver, justamente, las roturas de bolsa, de membrana, producen infecciones. Entonces yo le pregunto al neonatólogo, doctor, usted me dice si esto produce infección, ¿quién es la persona más idónea para detectarla? Claro. Y yo ella me va a decir, y una infectóloga. Entonces yo le diría, discúlpeme, doctor neonatólogo, y si usted tenía ahí una especialista en infectología como era la doctora Asís, que no lo podía haber descubierto. A ver, doctor, sigamos hablando. Una infección, doctor, ¿qué produce? Y me va a decir fiebre, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, cualquier infección. Se manifiesta así. Sí, en esta historia clínica usted vio que levantó temperatura. ¿Indicó que se prescribiera antibiótico? ¿Indicó algún síntoma en la mamá o en el bebé? ¿Que podamos hablar de que hay otra patología? ¿Cómo es? Se dejaron pasar muchas cosas. ¿Cómo es que pasaron esas cosas? Usted dice solamente 2 ejemplos, doctor, pero varias cosas se dejaron pasar. Ahora, doctor, usted lo tenía claro. ¿Quién expresamente quiso que usted no estuviera en la litigación? Esta es una cuestión que le debe responder el señor fiscal general. Y estas cuestiones que obviamente a mí yo no puedo imponerme en la intervención, debo ser convocado. Quizás razones de un apartamiento anterior los hayan llevado a que no me convoquen, pero simplemente yo por eso en esto cuesta. Esto lo digo porque está dentro de las facultades o del señor fiscal de Cámara. Es decir, a mí no me convocaron. Me nombraron consultor, pero no me consultaron. ¿Usted cree que adrede se buscó que la prueba quedara debilitada, que todo lo investigado fuera debilitado? Mire, me cuesta pensar eso, no podría adjudicar eso. Eso es una conclusión casi le diría natural de los sucesos, porque evidentemente la sustanciación misma del juicio se vio en cierta manera debilitada por una cuestión que yo siempre llamé procesal, porque no puedo adjudicar ninguna intencionalidad a nadie, pero creo yo que esto, y lo dejo, ojalá que sea el último juicio complejo del neonatal en el cual no interviene el fiscal instructor o el fiscal del caso, por aquello de la paridad de armas entre las partes del proceso,
por aquello de que quien construye la instrucción sea quien la defienda. Mire, cuando esto la vez pasada me recordaba, ¿vio cuando alguien hace una tesis Sí. y la tiene que defender otro? Sería como medio complicado, ¿no? Ujú. O al menos no se le daría la oportunidad a quien la elaboró de que la defienda. Claro. No vale. Yo le pregunto algo, me lo contesta si me lo puede contestar, si no no me lo contesta. ¿Cómo se explica que el número 1 de salud de la provincia haya sido absuelto y el número 2 condenado? Eso Se supone que son dos personas que trabajan cuerpo a cuerpo. Sí, mire, yo soy de la idea de que, en primer lugar, no podría tener la explicación porque estricta de lo que sucedió en el Sí. debate para que se haya arrojado ese resultado. Yo le digo hasta donde de mí dependía todo esto, Sí. que era sentar las bases de ese juicio. Eso es lo que hace un fiscal de instrucción. Yo senté las bases del juicio. Lo que sucede allí luego da lugar a un aspecto en el que yo no puedo ingresar. Pero hay una cuestión clara. En cualquier conducción hay un conocimiento del superior de todo lo que sucede. Y esta cuestión del conocimiento es algo que en esta causa debía ser escudriñado prolijamente desde el primer día. Porque acá comenzó el 18 de marzo, acá Francisquito, que fallece, que es el primer bebé asesinado, no es solo un bebé que se descompensa, nace bien y está y muere. No, es un bebé que además de estar espléndido, presentaba un pinchazo y una marquita de sangre en otro lugar en donde desde el primer caso ya había que sospechar algo extraño. Ujú. Entonces, es más, me hubiera gustado preguntarles a los médicos qué explicación le dan ellos y si tiene relevancia en el análisis del caso, si un bebé que estaba espléndido, que se descompensó, que tenía Apgar y que estaba vigoroso, luego se descompensa, pero no se descompensa sin dejar ninguna huella. Se descompensa dejando una marquita de sangre en un lugar que podía ser indicativa ya de un pinchazo. Ujú. Llamativo. Ujú. Entonces, bueno, volviendo a esto, desde el primer caso comenzó una sucesivas alarmas, sucesivos nuevos hechos, cada uno con nuevos elementos más categóricos. Porque ya después que la vitamina K, bueno, a ver, ¿cuántos días podemos dudar de la vitamina K, señores? Doctores, señores médicos, todos, estudiantes de medicina, diría. ¿Cuántas dudas le va a presentar que la vitamina K puede traer toxicidad y causar la muerte? Pero es muy sencillo, no, y a lo sumo le lleva un día averiguar eso. Claro, Y estamos hablando de un establecimiento de salud pública de tercer nivel, altamente capacitado, no es un centro primario de salud. Entonces son expertos, son profesionales y muy especializados en la materia. La vitamina K convive diariamente con los bebés recién nacidos. Entonces, confundir, dudar, no llevaría más de un día despejar esa duda. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque usted me preguntaba del ministro. Ujú. Si es un establecimiento de salud pública importante de la provincia, que comienza con esto, con este evento, con estos eventos, que estimulan el reemplazo de la vitamina K en un establecimiento de tercer nivel, alguna explicación debe haber tomado conocimiento. ¿Y el por qué? Claro que entonces ya está conociendo, che, ¿qué está pasando en este hospital que cambian la vitamina K cuando en todos lados no pasa nada y anda bien? ¿Qué estoy gastando en algo innecesario? Ujú. Esas cuestiones no pueden dejar de haber llegado al conocimiento del ministro. Y así sucesivamente. Y si nos seguimos en el tiempo, Sí. cuando ya usted tiene que pasó marzo, que pasó abril, que pasó mayo, que pasa junio, a ver, ¿cómo es que el 28 de abril se reúnen todo un comité en el hospital? ¿Y qué esto no lo conoce el ministro? Entonces yo no sé de qué se ocupa un ministro de salud. Son si no muy tiene... inusuales los análisis de causa raíz, ¿no? Son muy Ese. inusuales, y si usted tiene una convocatoria porque están muchos profesionales viendo qué pasa en un hospital, si esta situación no le era comunicada, no era conocida por el ministro, yo quiero saber, pero me gustaría que un ministro me explique en su diaria de qué se ocupa. Supongamos que no se pudo acreditar esa comunicación previa al 6 de junio. El propio Cardoso dijo que tomó conocimiento el 7. Tampoco el 7 buscó la denuncia de esos casos. Porque uno podría decir, bueno, te doy la duda de lo que pasó antes, supongamos el encubrimiento está complejo, pero la omisión de hacer lo que debía hacer
después del 7 de junio, que es cuando conoce o dice conocer los casos, tampoco se cumplió, tampoco hizo lo que había que hacer. Sigamos el análisis de lo que vengo señalando y me voy a... Mire que no me estoy refiriendo a lo sucedido en el juicio, estoy hablando de la acusación, en instrucción. ¿Cómo es esto entonces? Imaginemos la realidad. El día 6 ocurren 2 muertes, con 2 bebés que casi fallecen. Después, y que constituyen los hechos 11 a 13 de una serialidad que venía desde hace 3 meses. Ese día, imaginémoslo la realidad. Es como que acá alguien, qué sé yo, le da un infarto y ustedes no se van a acordar todos que uno se descompuso en el piso. Y después de qué le pasó, ¿siguió bien? No sé qué pasó, pero no viene. Si habrá muerto, está... A ver, sentido común nos indica que desde ese día ya todo el mundo estaba en conocimiento. Pero no solo estaba en conocimiento, sino que se estaba actuando. Entonces yo pregunto, si usted ordena actuar y comienza a investigar, y desembarca en el hospital de neonatal una comisión del Ministerio de Salud para investigar qué ha pasado con estos bebés. Pero señor, ¿dónde está documentándome a quienes entrevistó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó mañana? ¿Cómo es que usted, después despide o licencia a un grupo de personas y ya tiene la persona de quien sospecha? ¿Y que todo eso no se va escribiendo nada, señores que vinieron del ministerio? Sí. Señor ministro, usted sigue sin conocer y se quedó tranquilo porque dijo vayan y denuncien. Y muchas veces se escudaron en que no, sí, se denunciaron esos 2 días, el 6, las 2 muertes. No confundamos. Si se denunciaron fueron aisladamente. Y eso marca una intencionalidad de no hacer conocer el todo. ¿Cómo es que si usted viene después de un proceso de 13 hechos y tiene una muerte, se murió un bebé, no lo vinculo con los otros? Y al otro día se le muere otro, y del mismo, digamos, atacado el mismo día, y no lo vinculo entre sí, y póngale que no lo vincule. Al otro día inició la investigación administrativa y ya sospechó de una persona, y ya la licenció. Entonces, ¿cómo? ¿No fue a decirle al fiscal de esos 2 casitos, mire fiscal, esos 2 denuncias, mire lo que me ha pasado, ahora estamos sospechando de intencionalidad? Le vengo a decir que sospechamos de fulana y que la vamos a licenciar o que le hemos licenciado, y le voy a decir, quiero saber qué pasa y esta medida hemos tomado. La pregunta que quedó flotando en el aire es si hubo un pacto entre los funcionarios del Ministerio de Salud, empezando por Diego Cardoso, y los funcionarios del Hospital Neonatal. Nadie se quebró, nadie dijo qué pasó, quién ordenó no hablar, ordenó no hacer. Esas son actitudes que pueden tomar perfectamente en un proceso. Ellos saben cómo ejercer sus defensas y no puedo de ninguna manera involucrarme en esas estrategias. A veces sirven para avanzar, para analizar sus posiciones exculpatorias, pero no puedo señalar que el motivo por el cual lo hicieron. Ellos lo sabrán. Hubo un fiscal que el 16 de mayo tomó conocimiento de los hechos, el fiscal Guillermo González, y nos consta a nosotros que cuando lo revelamos acá en este programa, el 11 de agosto del 2022, tenía conocimiento de los hechos y estaba preocupado porque se mancillara el hospital, que las mamás no fueran, las demandas civiles, lo que pudiera pasar ahí. ¿Hubo voluntad expresa de ocultar? Mire, de parte de este fiscal, no, porque esa situación, ni bien fue conocida, dio lugar a que se remitieran los antecedentes para que se investigara. Y yo dije al comienzo de esta entrevista que yo respondo hasta todo aquello en cuanto de mí depende, así como dije en mi juramento. Y esa causa está allí. Son otros los operadores judiciales que deberían responder. ¿Puede ser reabierta? Eso puede ser reabierto. Nadie lo pidió. Eso está actualmente, sistema, eso claro. tuvo una resolución de archivo, una revocación de la jueza de control, otro archivo de la Fiscalía de Cámara de Acusación y después un planteo de los querellantes en esa causa. Actualmente sé que está en la Cámara de Acusación. Pero digo, ¿puede una persona que sabe que puede ir presa, que puede tener una condena? De hecho,
han sido condenados a 5 años de prisión, Carvajal a 4, que hasta que no quede firme no van a la cárcel, pero tienen serias chances de ir a la cárcel, teniendo esa espada, ¿no? Sobre tu cabeza. Así todo no decís nada. ¿Por qué? Eso resulta, les reitero, en primer lugar es llamativo, porque alguien que fue alguna vez a tribunales o puso en conocimiento algo, si así lo hizo, y con poner mayor claridad en lo que hizo, evidentemente vería aliviada su situación, o al menos compartida. Si esto queda en que no se transmitió nada y sabiendo no se informó, es otro el panorama. Por eso, esto de que me parece que ese es estos son los terrenos más pantanosos de lo que yo puedo ver en la causa, pero les reitero, estas son las cosas que normalmente en un debate tienen plena luz. Yo debo decir y puedo opinar hasta donde yo hice. Entonces, ¿con qué me quedo? Con que acá nadie nos sorprendió en un juicio. Imagínese usted que hubiese sucedido que en el juicio fuesen estas personas y dijeran: escúcheme, fiscal Garzón, usted sabía que nosotros habíamos ido a tribunales y habíamos estado con un colega suyo y usted no hizo nada. Y ahí creo que yo habría estado incurso en algún delito. A ver, uno debe propiciar lo que los hechos van mostrándonos y actuar en consecuencia. Por eso me siento aquí en este momento y en este cuadro y en este panorama ciertamente encorsetado en que yo digo, está allí. Uh-huh. Sí, se han dicho tantas cosas desde que el mismo fiscal Guillermo González amenazaba, ¿no?, con otras causas complejas que involucran al poder, de destapar otras ollas. Sí se ve ahí involucrada en esto. Mire, vamos a sacar las personas, pero yo le quiero decir algo, porque nosotros estamos para cumplir un servicio, y nada más y nada menos que el servicio de justicia, y nada más y nada menos que para ejercer la acción penal. De modo tal que estas cuestiones que usted me señala, le soy sincero, en mi carrera me son absolutamente ajenas. No porque no sepa que existen, pero que de ninguna manera pueden proyectarse, y menos en cuestiones tan graves, y menos en cuestiones que puedan ser delictivas, y menos en cuestiones que puedan llevar privaciones de libertad. Todo esto debe ser absolutamente prolijo por todos los operadores judiciales. Le hago una pregunta que quizás sea un poco más abstracta. La sentencia de ayer, completa, ¿no? No solo con Brenda Agüero, hace que la gente crea más, o confíe más, o confíe menos en la justicia. Y mire, creo que no vamos a mover el amperímetro de ese 9%. Qué vergüenza que es. La verdad que sí, con dolor le digo, porque no estamos en el 9%, la mayoría de los miembros del Poder Judicial de la Argentina. Uh-huh. No. De confianza en el Poder Judicial. Claro, no es ese el porcentaje de ninguna manera. Que confío, es más, le debo decir que la justicia de Córdoba, no tengo ninguna duda, que es la mejor del país, es la más honesta, la más probable. A ver, con total, no por un sentido de pertenencia exclusivo, en la realidad Córdoba ha dado muestras de todo esto. Y fíjense ustedes, estamos dando muestra que en Córdoba se pudo dar respuesta a una criminalidad serial de bebés que en otros países, con otros recursos, llevó hasta mucho más tiempo. Entonces, hay mucha gente capaz, y aprovecho para decirles, señores, la investigación del neonatal no es una pertenencia de Garzón, no, de ninguna manera, es equipo de gente. A ver, permítanme reivindicar a gente absolutamente capaz y honesta, brevemente. Doctor Luis Ferrari, bioquímico de La Plata, qué profesional. Y acá, a propósito, por el tema médico, siempre decía, esta mañana le señalaba, lo difícil que me fue investigar a la policía con policías. Imagínense, más difícil es investigar médicos con médicos. Y parece mentira, pero este bioquímico, de otra ciencia, sea no médico, llevó muchísima luz a estos hechos. Estos hechos se esclarecieron entre así, si usted me dice en una mano, ¿en cuántos dedos va a encontrar los pilares de esta condena? Le voy a decir, en 4 dedos encuentro los pilares de esta condena. Y uno de esos dedos es el doctor Luis Ferrari,
bioquímico extraordinario de La Plata, que se animó a decir, señores, estas muertes fueron por la inoculación de potasio, y hasta a rebatirle a un cardiólogo de la Fundación Favaloro y decirle, este electrocardiograma es exclusivamente compatible con la inoculación de potasio, señor, ¿sabe? Ah, bueno, estudioso de aquellos. Porque hay que prepararse. ¿Y sabe qué pasa? Esta es otra cuestión que nos dejó el juicio, la autoridad académica. Hay tanto respeto académico en los médicos que la superioridad en esos niveles les lleva también una superioridad hasta en los testimonios y en las declaraciones. Por eso es todo, yo celebro. Bueno, y hasta en una forma de ejercer el poder, ¿no? También. El saberse superiores y el no decir nada de nada. ¿Sabe qué aprendí a partir de esto? Porque uno nunca sigue sigue aprendiendo. Ahora cuando tengo pericias médicas, le pido que sean de igualdad nivel académico, de igual nivel académico, para que no haya prioridades ni prevalencias de ninguno. Claro. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Ese señor, ese profesional, la verdad, toda mi admiración, mi respeto, porque no dejemos de ver siempre que además de lo académico, de la ciencia, está toda la sinceridad, la humanidad. Y bueno, esto se hacía difícil. Fíjese que hay otras cuestiones, podríamos seguir y usted diría, pero si este juicio se hubiera acabado en menos tiempo, seguramente se hubiera acabado en menos tiempo. Fíjese que cuando avanzábamos en tantas cuestiones médicas, bueno, evidentemente las certezas de la medicina, de la ciencia médica, no son las certezas de la ciencia jurídica, señores. A ver, cómo me hubiera gustado poderles decir quizás a unos jurados, esto no son dos ciencias similares. La medicina no es una ciencia exacta. Fíjense que ni siquiera un ADN le da certeza que usted sea una autopsia. 100% no. Las autopsias descartan. Si acá vamos a hablar de certezas médicas, no se podría afirmar con certeza médica de que los bebés eran hijos de su mamá. Pero fíjense cómo se trabaja esto. ¿Cómo se adquiere la certeza? Sí, el ADN, recién veía la mamá de Francisquito. El ADN dice que es hijo de ella. La medicina me dice 99,8, doctor. Certeza no. ¿Sabe cómo se la completo la certeza? Véngame, a ver, señora mamá, ¿tiene síntomas de haber dado a luz? Sí, sí tiene. ¿Usted médico atendió? Sí, sí lo atendió. Ah, mire, este chiquito tiene las mismas características, está en el lugar. Ah, evidentemente, 100% seguridad jurídica, es su hijo. Y así muchas cosas. Entonces, cuando usted explica, y muchos dicen, pero el médico no puede... No, los médicos hacen nada más que una exposición de las cuestiones que ellos analizan, y en la medicina no es una ciencia exacta. Y dejaron esas dudas que pretendieron construirse desde lo jurídico, porque en la medicina existen esas dudas, no implica que sean dudas jurídicas, de ninguna manera. Fíjense lo que le decía. El cardiólogo pediátrico podía decir, bueno, un electrocardiograma puede ser igual por varias causas o patologías. Ah, un bioquímico le dijo, no, usted acá tiene que es exclusivamente del potasio. O si es similar a otro, y yo le digo, pero acá usted tiene un bebé con potasio, ¿qué duda le queda de que ese bebé tuvo ese electro por el potasio? Por el potasio. Es claro, ¿no? Sí, clarísimo. Doctor, le agradecemos la presencia acá. Las mamás han resaltado, ayer hablaba con algunas después de 10, casi 11 horas de espera, y decían, bueno, ahora tenemos que dejarlos ir, soltar, empezar a reconstruir la vida. Justicia se hizo en el sentido de que quien los mató o quien intentó matarlos tiene cadena perpetua. Quedará como gran deuda pendiente si la justicia se animó a tocar todo el poder. No hay que desmerecer que Carvajal tiene 4 años de condena, era el número 2. Pero eran entrañablemente amigos con Cardoso, culo y calzón. Imposible que uno no supiera lo que hacía el otro. Déjeme expresar mi mayor respeto y admiración por las mamás. Fueron ejemplo ellas de respeto a todo el mundo en el juicio.
No se prestaron nunca al manoseo político ni a la utilización de su causa por parte de nadie. Se comportaron en ese juicio como unas señoras llenas de dolor y con muchísimo más educación y respeto que muchos llenos de títulos académicos. Entonces vaya un homenaje para esas personas que en el dolor hubiesen tenido hasta la autorización para tener ciertos desfogues o expresiones y no la tuvieron. Así que vaya un homenaje por ellos. Y vaya también el mejor homenaje y el mayor respeto a esos angelitos. Y lo digo acá ya en un aspecto personal. Los conocí a los bebés del neonatal. A los fallecidos los conocí. Los conocí en su exhumación, los tuve a 50 centímetros. Los volví a inhumar con sus padres. Y allá hubo una promesa de respeto y de buscar su causa. Imaginarse un angelito que vio a su asesina y no poder estar en esta vida para mostrar ni tan siquiera a través de su cadáver lo que le había sucedido, era la mayor indefensión que puede existir en una causa. Así que vaya para ellos el deber cumplido y la satisfacción que decirles, angelitos, descansen en paz. Doctor, muchas gracias.